Hace algunos meses dejé de leer un cierto periódico que me gustaba mucho leer, pero siempre empezó a traer muchas imágenes y redacciones sobre hechos violentos. Y sé que tal vez es la ciudad o tal vez es el país, no precisamente nada más el periódico, pero la forma en que fotografiaban y redactaban, llegaban a decir, y le dieron el tiro de gracia, ¿verdad? Y quizás para muchos, pues nomás nos interesa que hubo un encuentro y hubo algunas bajas, pero lo redactaban de tal manera que casi te lo imaginabas, ¿verdad? Y hablando del tiro de gracia que existe, preparando el mensaje pensaba, el tiro de gracia tiene dos puntos de vista. El punto de vista del agresor, que es asegurarse que la persona muera, pero el punto de vista de quien estaba recibiendo la agresión era el fin del dolor, el fin de ese momento tan difícil que estaba viviendo. El tiro de gracia ponía fin, terminaba con el sufrimiento. Realmente nadie queremos morir, porque Dios ha puesto en nosotros un aliento de vida y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en Dios es eterno, en Dios hay eternidad. Es por eso que nosotros solamente cuando hay momentos tan difíciles no llegamos a desear la muerte, llegamos a desear el fin del tormento, el fin del dolor, ¿verdad? ¿Por qué tenemos paz entonces algunos hijos de Dios o todos los hijos de Dios cuando se acerca la muerte? ¿Por qué en medio del sufrimiento o de momentos difíciles hay alegría que otros no entienden? ¿Por qué entonces Cristo habrá venido a morir por nosotros? Esas son algunas de las preguntas que vamos a responder esta mañana y que vamos a salir con esa certeza y esa seguridad de que Cristo vino a librarnos del temor a la muerte. Vamos a orar para que sea Dios quien ponga en nosotros este mensaje, estas palabras. Amado Rey y Padre nuestro, queremos darte gracias esta mañana porque es tu voluntad hecha en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser mansos y dóciles a tu palabra, ser obedientes y gozarnos, Señor, de tu presencia, gozarnos de ti para siempre. Sabemos que tú has puesto vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre nuestro, que en todo tiempo podamos dar testimonio de este gozo, de ser llamados hijos tuyos, de sernos llamados cristianos. Y ahora, Padre Santo, pedimos que sean agradables a ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, roca nuestra y Salvador nuestro. Amén. ¿Qué trajo a nuestra vida? ¿Qué trajo a nosotros la muerte de Jesús? Es una pregunta que quizás pocas veces nos la hemos hecho. Cuando preguntamos en las entrevistas para hacernos miembros, preguntamos, ¿qué es para ti la salvación? Y muchos tienen respuestas diferentes, pero muchos convergen en decir que la salvación es un regalo inmerecido. ¿Sí? Es un regalo inmerecido. Pero ¿en qué consiste el regalo? Lo inmerecido es la caja, digamos, ¿verdad? Que nos lo entregan. Pero ¿en qué consiste esa salvación? Espero que hoy podamos salir con claridad de en qué consiste
¿De qué nos salvó? ¿Verdad? Porque cuando frenamos y estuvimos a punto de chocar, dijimos, ¡ay! Me salvé de chocar. Y los jóvenes cuando nos sorprenden en algo decimos, me salvé de que me regañaran. Y muchos sabemos de qué nos salvamos día con día. Pero ¿de qué nos salvó la muerte de Jesús? ¿Ha quedado claro en tu corazón de qué te salvó? Vamos a ver 3 cosas esta mañana que hizo Jesucristo, que hizo la muerte de Jesucristo en nuestras vidas. Y la primera, dice en nuestro boletín, Cristo murió para devolvernos la vida eterna. Sí, esa vida que tenían Adán y Eva, ese caminar con Dios día con día, caminar juntos, que perdimos cuando Adán y Eva cayeron. Jesús murió para devolvernos esa vida eterna. Y cuando hablo de vida eterna, es ese momento que estamos cara a cara con Dios, como lo estaban Adán y Eva, ¿verdad? Ellos estaban disfrutando de Dios para siempre. Así como en el principio ellos vivían una convivencia diaria con Dios, Dios quiere volver a nosotros que tengamos esa convivencia diaria con Él. Desde que amanecemos y durante el día, estar gozándonos de la presencia. Yo recuerdo cuando venían algunos parientes de otras ciudades y estaban en mi casa, había una gran alegría porque ellos eran muy sociables y contaban unas historias maravillosas y la casa se tornaba muy alegre porque ellos estaban. Y íbamos de vacaciones con ellos y salíamos y a donde fuéramos siempre eran sonrientes y alegres. Se iban y todo volvía a la normalidad. Yo quisiera que tú seas consciente de que Dios vive contigo, de que Dios te ha prometido esa vida eterna, de estar cara a cara con Dios y que podemos vivir cada día, cada mañana, cada tarde, gozándonos de la presencia de Dios. Porque hemos sido llamados hijos de Dios. Y al que ha sido llamado hijo de Dios tiene vida eterna. Esa convivencia diaria con Dios. Sin embargo, quienes no la tienen, quienes aún no pueden llamarse hijos de Dios, este deseo o este temor a la muerte cuando están en momentos difíciles, en momentos de crisis, todos añoramos los buenos tiempos. El tiempo atrás, queremos que desaparezca el dolor y queremos ser felices. Sin embargo, entendemos malamente la felicidad. La felicidad es hacer la voluntad de Dios, ahí hay gozo y paz. Conocer al Señor, esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Y no como esos libros que hay en Sanborns, ¿verdad? Sea feliz, por favor. No. Conocer a nuestro Dios es lo que nos da esa seguridad. Reconocer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Somos salvos porque en Génesis 1:27, por favor todos acompáñenme a leer ahí en su boletín. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos hechos a imagen de Dios, también hay eternidad en nosotros. Es por eso que Dios tiene un plan para regresarnos la vida eterna, porque Jesús murió para eso, para regresarnos. Sin embargo, hay una alerta. Y esta alerta se la dio a Adán y a Eva desde el principio. Y les dijo, si tú comes de este árbol, de este fruto, entonces no serás más inmortal, morirás. Eso fue lo que le dijo.
Dios le estaba diciendo, yo soy eterno y tú lo serás, tendrás vida eterna. Pero si comes de eso, no lo serás. Dios entonces nos está dando esa semejanza a nosotros cumpliendo este plan. El plan de que su Hijo Jesucristo muriera. Cuando nosotros pensamos en esta eternidad, dice Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Ahí, desde el principio, cuando fuimos creados, así dice la palabra de Dios, no se nos ocurrió. Él puso eternidad en nuestro corazón. Fuimos creados para querer seguir viviendo. Ese instinto de supervivencia por el cual nosotros tenemos siempre y reaccionamos hacia la vida, eso fue puesto por Dios en nuestro corazón. Puso eternidad por siempre. A pesar de nuestro pecado, a pesar dentro de nosotros está el instinto de conservar la vida. No importa cuánto te hayas revolcado en un lodo cenagoso y profundo, Dios ha puesto en nosotros esa eternidad porque Él tenía un plan desde el principio. Y el plan de Dios se cumplió en la cruz, con el derramamiento de la sangre de Jesús. Ahí se cumple el plan, entregando vida por vida, dándonos entonces esa esperanza y esa seguridad. Dice el versículo más conocido, Juan 3:16. Lo sabemos todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Fíjate, por favor, subraya, dio. No eres tú el que lo andas buscando. No eres tú el que le pediste la muerte de Jesús para tú tener eternidad y libertad. Dios te la dio primero. Y de ninguna manera es entonces un plan de nosotros. No se me ocurrió a mí. Todo lo crea. Todo es creado por Él en cada tiempo. Vamos a volvernos a gozar con Él, como Adán y Eva lo hacían. Jesús fue muy claro. Fíjate cómo escribe Juan en el capítulo 3:36. Y dice, el que cree, por favor subraya. Esta es la premisa de la que yo siempre hablo. Para todas las promesas de Dios, o la mayoría de las promesas de Dios, hay una premisa, lo que me toca hacer a mí. Y dice, todo aquel que en Él cree. Es suficiente creer. Dice, en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquí hay un gran pero. Dice, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dios nos lo advierte, amados, que si tú no crees, caerás en ese castigo, en el castigo de Dios. Y si cuando eras niño el castigo de tu papá te generaba temor, el castigo de Dios es eterno. El castigo de papá era pasajero. El castigo de Dios es para siempre. Me erizo en pensar que yo tuviera un castigo eterno por no haber creído. Un castigo para siempre. Por eso, y esta terrible realidad, dice Mateo 25:46, aquellos, este es el castigo, dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. Entonces Dios nos está advirtiendo de esta terrible realidad. Cristo nos advierte claramente en Marcos. Quiero ser muy bíblico, no hacer reflexiones fuera de la palabra de Dios. Y entonces dice Marcos 9:47-48, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos, pero al infierno. ¿Verdad? Donde va a ser el crujir, donde dice su gusano no muere y el fuego no se apaga. Cuando te quemas así un microsegundo, nanosegundo, al voltear la tortilla, sacas rápido la mano. Imagínate la eternidad en el fuego eterno. No quisiera ni imaginármelo. Es el peor destino. Ese sí es el peor destino. ¿A dónde va? Al infierno. Wow, por no creer. Toda maldad, todo dolor, con este plan de Dios, se va a quitar de nosotros, va a ser removido. Dios va a remover de nuestra vida el dolor. Dios va a remover la enfermedad. Dios va a remover la maldad en esta vida eterna. Y va a dejar todo lo bueno. Nos va a conservar lo bueno. Dice Corintios, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sabido en su corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos está devolviendo, amados, la vida eterna, la salvación del infierno. Entonces ahora sí empiezo a entender de qué me salvó la muerte de Jesús. De que si yo creo, me salva de ir al infierno. Y quizás es muy fuerte la palabra, pero es la verdad, es lo que está escrito. Dice un dicho latino, scriptum est. Lo escrito, escrito está y nadie lo puede borrar. Es palabra de Dios. Vamos a la segunda cosa que hizo Jesús con su muerte. Cristo murió para que inmediatamente estuviéramos con Él al momento de nuestra muerte. No va a dejar pasar ni un nanosegundo cuando nosotros ya estaremos en la presencia del Señor. Y algunas veces nos han preguntado, ¿y si tú te mueres, a dónde irás? Y algunos, incluso algunos de los que vienen aquí, dicen, pues, al cielo tal vez, como dudando. Otros dirán, no sé. Y en la calle muchos dicen, sí, pues yo me voy al infierno, pero mientras le gozo aquí. ¿Quién sabe si exista? Mira, dudar de tu salvación es dudar de todo lo que hizo Cristo. Dudar de que murió en la cruz para salvarte. Cuando Él murió y derramó su sangre fue para salvarte. ¿Y qué quiere decir? Que si no voy a ir al infierno y tengo entendido que no voy al infierno, ¿a dónde voy? ¿Al purgatorio? No, no existe. Al cielo. Y muchos dicen, ay, es que qué vanaglorioso eres. ¿Cómo dices tan rápido que te vas al cielo? Pues sí, esa es la seguridad. Te oyes muy arrogante diciendo que tienes salvación. No, pues yo no lo digo. Lo dice Dios en su palabra. Que yo voy a estar en su presencia de inmediato. ¿Puedes estar seguro entonces de tu salvación? Sí.
Y vamos a contestar así de seguros, como cuando te preguntan tu nombre. ¿Cómo te llamas? Emilio. Bueno, nomás yo, ¿verdad? No vayan a contestar eso porque dicen mentiras. Pero no dudas, ¿verdad? Cuando te dicen, ¿cómo te llamas? Oh, no dudamos. De inmediato digo mi nombre. Pues de inmediato puedes decir, ¿eres salvo? Sí. ¿Vas a ir al cielo? Sí. Porque creo en el Hijo de Dios. ¿Puede alguien tener esta certeza? Pues claro, debemos, sin embargo, asegurarnos de que tenemos esa salvación. ¿Cómo me puedo asegurar que tengo esta salvación? Quiero que veamos cómo Cristo hizo posible esta esperanza. Y veamos cómo fue posible que nadie se escapara, que Jesús vino para todos. En su ministerio, en los 3 años de ministerio de Jesús, Él resucitó a algunos personajes, ¿verdad? Hombres mayores, niños incluso, llegó a resucitar. Y cuando Jesús muere, Jesús dice misión cumplida. Pero cuando Jesús resucita, Dios dice entonces misión cumplida, porque entonces ya entregó lo que tenía que entregar, la esperanza de vida, la seguridad de que iremos al cielo. La muerte de Jesús estaba pagando la justicia de Dios, porque recordemos que Dios es justo. Entonces, con la muerte se pagó con sangre nuestra vida. Y con el haber resucitado, entonces es la aprobación de Dios ya para que nos devuelva esa vida eterna. Es la aprobación para yo poder caminar con Dios. Es darnos la seguridad de que tenemos esa vida para siempre. Fíjate, Jesús clama en Apocalipsis 1:18 y dice, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La muerte está vencida. ¿Hay cómo evitar la muerte eterna y el infierno? Sí, a través de Jesucristo. Es el que tuvo las llaves, el que venció la muerte, el que murió por ti y el que resucitó para abrirnos las puertas delante de Dios. Entonces, ¿a dónde voy a ir 5 minutos o 1 segundo después de mi muerte? La palabra de Dios dice que al morir se va a separar el cuerpo del alma y el cuerpo se va a quedar aquí y algunos gusanitos se van a dar un buen banquete, ¿verdad? A menos de que nos crememos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a estar seguros de esta salvación? Porque yo voy a estar gozándome con Él. Fíjate, en Romanos, Pablo confirma esto que les estoy hablando y dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en la muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Esto es la confirmación de lo que Jesús hizo. Esto es la confirmación de las promesas del Padre. Esta es la confirmación de Pablo en su libro a los Romanos. Después, en la segunda carta a los Corintios dice, pero confiemos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ahí es cuando vamos a llegar. Nos está notando la confianza de la vida eterna. Pablo estaba en la cárcel cuando escribe la carta a los Filipenses y está decidiendo qué será mejor, morir o vivir. Fíjate cómo lo redacta y dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Si sigo viviendo, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero,
iré a reunirme con Jesucristo, lo cual prefiero 1000 veces. Ya no hay temor a la muerte. Sabemos que iremos a la vida eterna. Por eso se ha borrado ese temor que nos puede paralizar. Iremos directo. Pero aún hay más. No solo es eso. ¿Recuerdan? Aún hay más. Y entonces venían los mejores artistas, ¿verdad? Entonces, con Dios todavía hay más. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más nos puede ofrecer Dios? Dios nos ofrece y supera todas las cosas. Al morir, nuestro cuerpo se va a separar y nuestra alma va a llegar a su presencia. Fíjate qué dice Romanos 8:11. Dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Nos está revistiendo, nos va a revestir y nos va a renovar. Hombres nuevos nos va a hacer. No solo nos perdona, no solo nos da vida eterna, sino que también nos reviste y nos renueva. Dice en Apocalipsis 21, enjugará, vamos a repetirlo todos juntos, ahí en su boletín, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me encanta cómo Dios nos da estas promesas. Y sabes, desde los libros de los Salmos, Dios dice que Él convertirá toda angustia en danza, que Él enjugará toda lágrima y la convertirá en alegría. Gracias, Señor. Cuando llegamos a los pies de Cristo, la alabanza me hacía llorar todo el tiempo. Lavabas, Dios, mi corazón y mis actos. Y hoy me gozo de alegría con mis amigos, con ustedes. Me gozo en el Señor por su salvación. Y número 3, Cristo nos invita a gozarnos de la seguridad de la vida eterna. La segunda carta de Pedro dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más. Por favor, circula más. No nada más esfuérzate, es más. Esfuérzate, dice todavía, porque asegurándose del llamado de Dios, de quien fue y los eligió. Entonces, la salvación es un llamado. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. La inseguridad ha sido borrada. La ansiedad, el nerviosismo ha sido quitado de tu vida. Pero tenemos que estar seguros, ¿verdad? ¿Y qué nos da esa seguridad? Mira, cuando tú vas a tomar un avión y vas a hacer un viaje, tomas provisiones en tiempo para llegar a tiempo al aeropuerto y no perder el vuelo. Te aseguras de traer tu identificación porque si no, no te dejan subir. Te aseguras de llevar una maleta lo suficientemente cargada para no pasar problemas a donde vas y llevar tu Biblia. Vamos preparados. Pues así mismo debemos estar seguros porque esa preparación que pasamos nos quitó la ansiedad de ¿y si habrá lugar para mí en el avión? Pues si pagaste, claro que hay lugar para ti en el avión. Te aseguras, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera yo quiero asegurarme. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando sentiste que Dios te habló la primera vez? Tal vez en un campamento, en un retiro, en un mensaje del pastor. Dios te estaba hablando y después de este llamado, muy seguramente Dios te estaba dando certeza, ¿verdad? Cuando Dios te habla hay una gran emoción, puede ser llanto o puede ser alegría, pero después el Espíritu Santo empieza a redarguir en ti todos los pecados que has cometido y entonces te vienes un poco abajo y te sientes indigno y reconoces que estás muerto, porque así nacimos, muertos por el pecado.
Y después el tercer paso, ¿verdad? Esa paz de la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Así puedo estar seguro cuando el Espíritu Santo está en mi vida. Dios promete lo que cumple. O al revés, Dios cumple lo que promete. ¿Verdad? Siempre. Juan 10:28 dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Dios cumple sus promesas, amados. Filipenses 1:6 dice, lo que Dios empezó, el buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que la irá perfeccionando hasta el día en que su Jesucristo vuelva. El Espíritu Santo en nosotros, amados, ¿qué hace? Nos da seguridad. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida, dándonos la vida eterna. Si tú eres un creyente de Jesucristo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y tú sabes que si tienes al Espíritu Santo, te convence de pecado. Cuando haces algo mal, te redarguye. Sientes paz, otra cosa, sientes paz en medio de circunstancias difíciles. Te da palabras para testificar lo que Dios ha hecho en ti. Te da sabiduría para tomar decisiones. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Si tú no has sentido esas evidencias, clama a Dios y dile, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Y Dios empezará en ti la buena obra. Porque todos, dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú te sientes guiado por el Espíritu Santo, es que eres hijo de Dios. Para terminar, Pablo, escribiendo a los romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dijimos que se había cumplido ¿en dónde? En Cristo Jesús. Amén. La muerte y la resurrección de Cristo, entonces, nos garantizan la vida eterna y vencen nuestros temores. Todo miedo es vencido en Él. Vamos a orar, amados, para dar gracias a Dios porque nos gozamos de que nos salvó del infierno, de que nos ha dado a su Hijo y que el Espíritu Santo nos dirige. Amado Rey, Padre nuestro, gracias. Tu salvación es suficiente para nuestra vida. Gracias por habernos hecho hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.